Muy buenos días, perdón. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa denominada Balance Sociopolítico de Costa Rica, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, correspondiente al informe del periodo de mayo a septiembre de 2021. Dirigirá la conferencia de prensa el señor Carlos Carranza Villalobos, quien es sociólogo y coordinador del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, quien será acompañado por la antropóloga e investigadora Claudia Palma Campos, quien también pertenece al programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología. Les dejo con el señor Carlos Carranza Villalobos. Adelante. Buenos días a todas y todos. Si me ponen la primera lámina, por favor. No, Carlos. Adelante, don Carlos, tiene la palabra. Sí, es que estamos esperando la primera lámina. No se le escucha, don Carlos. Buenos días. Ahora. Buenos días. Sí, don Carlos, se le escucha perfecto. Ok, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar esta mañana en esta conferencia, cuyo título es Entre una larga pandemia, la corrupción y ética en el área de infraestructura. Si me ponen la primera lámina, agradezco. Sí, don Carlos, en un momento es que estoy teniendo problemas técnicos. La conferencia, como dice, participan un servidor, el máster Carlos Carranza Villalobos, la máster Laura Brenes Arce, la doctora Claudia Palma Campos, quien va a exponer, y las asistentes Marian Villavicencio y Angélica Gómez, que nos apoyan. Como dije, el título es Entre una larga pandemia, la corrupción y ética en el área de infraestructura. La conferencia va a tocar varias cosas. Si se pasa a la siguiente, por favor. Va a tocar primero la desigualdad de desempleo, dos caras de dureza a la actualidad, la coyuntura para las mujeres en el 2021, una nueva realidad. Eso lo tocará la doctora Claudia Palma. La tercera es la seguridad, un tema con esfuerzos notorios, pero con crecimiento paulatina, y yo diría más que paulatina, fuerte la violencia. El COVID con seguimiento, niveles de vacunación, grado de cobertura. 5, el rol fundamental que juega en este periodo la Asamblea Legislativa en relación con el proceso electoral. 6, la política social. En esa haremos un análisis de los ajustes y las necesidades de largo plazo. 7, la ética es un tema central, vuelve a ser tema relevante debido a los últimos acontecimientos. Y luego el tema ético como tema central de la gestión pública. 9, el ferrocarril urbano, una decisión en debate, el Incofero, y un balance de dónde estamos. Si pasamos a la primera lámina, a la siguiente lámina, tendríamos que decir que Costa Rica tiene dos fenómenos distinguidos comunicadores. Uno, una tasa de desempleo que en el año pasado se ubicó en el 18.7 y que posiblemente esto es un tema que hay que recalcarlo. El desempleo, el trabajo informal hace que la realidad sea mayor. Y por otra parte, un 50% de las personas asalariadas ganan menos de 400,000 colones. Es decir, tenemos a nivel salarial una alta desigualdad. Eso hace que en el sector público también y en el sector privado hay gente que gana menos de 250,000 colones. Con esto queremos decir que tanto en el sector público como en el sector privado hay salarios que son relativamente bajos si lo relacionamos con las necesidades correspondientes. Pero la desigualdad, permítame agregar, no es ahí solamente, es en brecha educativa, es en brecha digital y la oportunidad de acceso a un conjunto de servicios del país. Es decir, el tema de bienestar, que fue una opción de Costa Rica
lo hemos ido abandonando paulatinamente. Sí. Le daría la palabra a la colega Claudia Palma, quien va a tocar este apartado. Buenos días. Directamente vinculado con el tema de la desigualdad está la coyuntura de las mujeres en la pandemia. Lo que hemos trabajado en este informe es con base principalmente en un último estudio que hizo el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el tema de la afectación del COVID a las mujeres y también sobre los datos del INEC que se han presentado en los últimos meses. Podríamos decir que, podríamos preguntarnos si esa situación de las mujeres corresponde a una nueva realidad y definitivamente no es así. La desigualdad estructural que han vivido las mujeres hace que en el momento en que se entra en la coyuntura, esta las impacte de una forma no solamente diferente, sino más profunda. Y esto es algo muy importante. Si bien es cierto, el país ha hecho una serie de esfuerzos durante décadas por suscribirse a los diferentes convenios sobre equidad, estas decisiones van a impactar o están impactando a las nuevas generaciones, pero nosotras tenemos un rezago que viene de décadas y tiene que ver con la desigualdad estructural. Entonces, en los hogares, en este momento, las mujeres con o sin educación, con o sin trabajo, de las zonas urbanas o rurales, siguen asumiendo con un esfuerzo doble sacar a sus familias adelante en una situación tan atroz como esta. En términos laborales, vimos que el desempleo llegó a un 24% histórico, el doble del que siempre se manejó en ese país, más del doble del que se manejó en este país. Y definitivamente esto afectó muchísimo más a las mujeres. Incluso de la mayoría de las mujeres que estaban haciendo trabajos, de las que encuestó el Instituto Nacional de las Mujeres, en la mayoría de ellas recaía todas las actividades, no solamente de sus trabajos laborales, sino también del hogar, de la educación de sus hijos y demás. Y muy pocas dijeron, apenas un 20%, un 19%, que esas actividades las estaban compartiendo con alguien de la casa. Entonces quiere decir que además del impacto de la pandemia, estamos hablando de que hay un tema con respecto a la forma en que se distribuyen las tareas en el hogar que seguimos sin revisar en este país. Me parece que solamente le corresponde al sector del que habla de esto, pero no vemos esta línea de profundidad que afecta desde las personas que tienen un nivel económico un poco más estable, pensando en que la mayoría de estas pueden encargar a terceras que se hagan cargo de las labores del hogar, y aquellas que del todo tienen que hacerse a cargo de todas estas tareas sin poder tener la posibilidad de estarlos pagando incluso el cuidado de sus hijos en esa situación. La próxima, por favor. Angélica, gracias. En algún momento del año pasado no se sabía muy bien si la pandemia estaba ocasionando un alza en la violencia en los hogares. Ya la OMS habían hablado, y el Fondo de Población habían hablado que durante la pandemia se podía alcanzar hasta 31 millones de casos de violencia contra las mujeres. Esto estamos hablando muy al inicio del 2020. En algún momento, cuando se entra a ver los números, nos dimos cuenta de que habían muchas llamadas, menos denuncias. Entonces, ese fue un dato que pudo haberse mostrado de forma confusa, pensando en que existían menos situaciones de violencia. Pero la realidad es que la pandemia, al haber aglomerado a las personas que cometían agresiones en sus hogares, a los hombres, con las mujeres, las niñas y demás personas que podían
ser víctimas, estas tenían muchísimo menos posibilidades de pedir ayuda y también de denunciar. Entonces, estos son como elementos importantes que siempre hay que considerar. Y definitivamente, el año pasado incluso hubo 4 casos más de femicidio que el año anterior. De manera muy importante sobre los femicidios, tenemos que recalcar que se discutió en este país este concepto, ¿verdad? Que en algún momento dejaba por fuera algunos eventos en donde no había las personas que cometían este tipo de violencia no tenían una relación afectiva o de pareja con la persona. Y esto se convierte sin duda en un gran logro para el país, porque se puede extender el concepto de femicidio a la violencia estructural que viven las mujeres, no solamente en Costa Rica, sino en el resto de América Latina. Eso sucede con la introducción del 21 bis a la ley que ya conocemos, ¿verdad? Que habla del femicidio en otros contextos y es en este momento como el Poder Judicial lo está contabilizando. Al 15 de septiembre de este año se habían registrado al menos 8 femicidios bajo este artículo, ¿verdad? Y 3 bajo el artículo 21 bis sobre el feminismo, el femicidio ampliado, perdón. La siguiente. Esto es un cuadro sobre el que podemos discutir, pero que se los dejamos ahí. Entre el 2007 y el 2021 en el país se han cometido 388 femicidios. Es una suma importante, considerable, pensando en que ninguna persona, ninguna mujer tendría que morir en manos de, por una parte, un hombre en una relación de cualquier tipo, no solamente de pareja, sino de cualquier vínculo en donde ésta haya sido agredida, sino que también reconocer que esto es producto de la violencia estructural, producto de este tema del que nos seguimos quejando cada vez que sucede, pero que las tareas las seguimos emprendiendo de parte solamente de algunas instituciones, pero que hace falta un mayor compromiso de la población en general y también de la educación que la prensa y los medios de comunicación puedan hacer con respecto al tema. Estamos en octubre, el 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra las Mujeres y de paso les invitamos a que se puedan hacer propuestas para ese momento. Carlos. Gracias, Claudia. En tema de seguridad, hay que entender que el Ministerio de Seguridad, y no solo el Ministerio de Seguridad, sino la OIJ y otros organismos han hecho esfuerzos importantes. Pero esto lo venimos diciendo casi en los últimos, no 2 años, sino 4 años, y ahora con mayor nivel, es que la violencia estructural comienza a ser un norte en nuestro país. Los elementos de el narcotráfico y el sicariato se han convertido en una forma de vida casi cotidiana. Ustedes mismos, comunicadores, lo han visto, que cubren esta parte. El país tiene que pensar cómo baja, junto con el de la mujer, en este otro campo, la problemática de la violencia. Y esto requiere un tratamiento más claro. No es un solo tema de si cárceles sí, cárceles no. Es buscar cómo hacemos una conciencia para buscar alternativas para salir de esa situación. Requiere también materia de recuperación de grupos, mejoramiento de capacidades y una cultura que sea más fuerte de combatir con el diálogo y con otras armas también a toda esta escala de violencia, que si bien se pueden hacer grandes esfuerzos desde el aparato público, va a requerir nuevos planteamientos en los próximos años. Ahora bien, pasemos a la siguiente. El otro tema que es importante, lo vamos a resumir. El COVID sigue siendo un tema presente, no se va a resolver a corto plazo. Posiblemente la vacunación la vamos a alcanzar, pero hay una serie de acciones que depende
de todos y todas las costarricenses, porque si vemos, en realidad mucha gente no ha tomado las medidas adecuadas, oportunas, y esto es un tema de vida. Hay que entender que a veces cierto tipo de prácticas culturales que podemos llamar que son importantes, pero no es el momento, se está dando en la sociedad costarricense, y este elemento social profundiza más la situación en un momento que todavía tenemos altas cifras de internados diarios y con un costo muy alto en vidas humanas muy fuertes. Se va a requerir lo que ya está haciendo el gobierno y otras instituciones privadas de vacunación, pero también de prácticas de parte de la sociedad para mejorar ese tema. En el quinto punto, si pasamos, vamos a salirnos un poco de la temática y vamos a poner un actor fundamental. Ya estamos en el proceso electoral que se inició hace unos días y que es muy importante. Y aquí este periodo electoral hace más difícil los acuerdos de diferente tipo, porque los grupos ya juegan más fuertemente su cuota de poder, que fue muy diferente al inicio del periodo en el 2018, con un estilo diferente, pero negociador, con Carlos Ricardo en el 2019, un estilo más de ceder en algunas cosas de la presidencia, y la presidencia actual está de cara a lo que podríamos decir de las elecciones correspondientes. Y ahí vamos a encontrar que el tema de acuerdos con el Fondo Monetario no van a ser tan fáciles, posiblemente, porque va a haber diferentes posiciones para el proceso electoral. De igual modo, temas que ha impulsado el presidente y que quiere seguir impulsando, pareciera que no, si no está agotado, los límites son muy pocos. Nos referimos a temas de reforma tributaria y a otros temas similares. En estos momentos, el peso de la Asamblea Legislativa es muy fuerte porque juega un rol central en la toma de decisiones. A esto hay que agregar que vamos a llegar dentro de 2 meses a diciembre, en el periodo que posiblemente habrá un receso, y en enero habrá problemas para tener quórum en la Asamblea debido al factor de que estamos en el periodo electoral correspondiente. El otro elemento que queremos señalar, el sexto elemento, que es la política fiscal. Sigue siendo un tema, si bien pueden haber ajustes, pueden haber reglas fiscales, es muy cierto que el problema sigue siendo de 2 vías. Un tema de ingreso, que es muy grave, que los ingresos son limitados, y la otra también la deuda, que el gobierno va a tener que seguir renunciando. Y posiblemente, si la deuda pública interna se hace más fuerte, va a golpear al mercado financiero de Costa Rica y a ampliar la deuda externa. El gobierno tiene que ver cómo hace para cerrar, pese a los esfuerzos que ha hecho por tener un superávit primario en caja. Estos elementos dicen mucho que este elemento, si bien no se ha visto todavía en la campaña, va a ser un tema central para los que resulten electos a partir de mayo del 2022. Ahora, queremos referirnos al tema de la ética. La ética es un tema sin resolver. El presidente ha hablado, pero no ha sido enfático en las medidas y acciones que hay que tomar. Se ha quedado en frases cortas y con significados muy limitados. Pareciera que la ley de enriquecimiento ilícito, los mecanismos de controles hay que fortalecerlos, como se evidencia no solamente en el caso del MOP, sino también en algunos casos de licitaciones en la Caja Costarricense del Seguro Social y en otras instituciones públicas. Y también se requiere que el presidente dé señales para el cierre de su presidencia alrededor de algún tipo de acuerdos en esta materia como un tema central a resolver. El caso Cochinilla es un caso que debe llamarnos a la meditación. Y aquí nos vamos a meter en la parte correspondiente en sí. Si no quisiéramos ubicarnos en primer lugar en 4 cosas fundamentales. Primero, los dilemas éticos. Se está actuando para el bien común, o queda demostrado que durante ese periodo, no solamente del gobierno actual, sino lo hemos tenido desde hace muchos años. No es un tema de 5 años, 8 años, siendo nosotros objetivos, es un tema que lleva 20 años entre temas de ética
en contratación pública, en dudas sobre concesión de obra pública y en 2 o 3 cosas que son importantes. Una, la capacidad de gestión, pese al esfuerzo que se hizo en esta administración por hacer más infraestructura, el tema de gestión entre el MOP, CONAVI, concesiones y los diferentes consejos requiere un rediseño muy fuerte como primer elemento. Segundo, ¿por qué no tenemos como país un plan de infraestructura que no solo vea las carreteras, sino que piense la totalidad con un manejo de futuro a 20 años, en el cual las obras estratégicas en diferentes elementos son primordiales? No hay esa planificación. Los planes nacionales de desarrollo no logran llegar en esa parte. Y tercero, se nota que los temas de evaluación no son temas fuertemente tomados en cuenta. Es decir, por un lado, las auditorías internas no tienen el peso suficiente o las contralorías internas para hacer lo que corresponde en cada caso. Y por otra parte, pareciera que en el caso Cochinilla nos cogió muy tarde para buscar alternativas. El tema no solo es ético, repito, es de gestión, es de planificación y evaluación. Tenemos que pensar como país en el sistema de transporte. Y cerramos este punto. También hay que señalar que hay que seguir más los reconocimientos, la parte ética y técnica. Nos referimos a los informes de la NAME que han sido muy claros, por ejemplo, en materia de puentes y otros similares, y que se requiere tener la calidad suficiente para poder ejercer. La otra parte ética que queda planteada aquí es que tenemos que romper con monopolios, duopolios o oligopolios en materia de contratación de obra pública, de contratación de infraestructura, de servicios de diferentes tipos. Tenemos que modernizar esa área con nuevas capacidades y nuevas posibilidades. Volvemos a señalar, y ya lo dijimos, lo resumo, lo dije en el punto anterior, el tema de la ética es relevante. Eso que está abajo es importantísimo. El tema de la ética es relevante si se quiere contar con una administración pública de primer orden. Y el tema no es rebajar salarios, el tema no es perseguir gente por perseguir, es que tenemos que tener acciones y más potestades para que la Contraloría General de la República, los órganos correspondientes puedan actuar adecuadamente. No podemos darles el lujo de tener situaciones tan duras por casi 30 años. Carreteras sin terminar, caminos sin finalizar, y no es de este gobierno, es de los últimos 5 o 4 gobiernos. O bien estar en un periodo que la inacción sea la política en áreas de infraestructura. Un país que requiere que su población se movilice más adecuadamente, que requiere mayor competitividad en el plano nacional e internacional, y también que haya regulación para que haya competencia, son factores a resolver, no de un punto de vista simplemente sencillo, sino de acciones para fortalecer responsabilidades, tener mayores prioridades y pensar en nuevos diseños públicos que el país requiere. El 9 es el tema del ferrocarril. Creo que en este tema hay que señalar que el tema del ferrocarril es un tema que el país debe comenzar o debe fortalecer el debate, no porque estamos en contra, sino porque es un tema que requiere ser tomado en cuenta dentro de la agenda nacional. Así como hacíamos críticas en otro plano, este plano hay que hacerlo. Lo que hay que ponerle las regulaciones adecuadas. No podemos tirar por la borda un esfuerzo tan importante como este. El país no puede moverse en la gran área metropolitana y en otras áreas si no tiene ferrocarril moderno, si no tiene carreteras y no tiene un conjunto de aeropuertos. Si queremos volver a retomar el crecimiento económico y el desarrollo humano, pasa por un buen debate sobre las cualidades de este tema, y no se reduce a costos, no se reduce a costos, sino que significa que hay que proyectarnos en el tipo de infraestructura urbana y de largas distancias que tenemos que mover. Pensar también en un ferrocarril de océano a océano sigue siendo un tema fundamental que no necesariamente tiene que desarrollarlo en COFER, pero sí un tema que debe estar junto con el tren urbano en la palestra pública. ¿Dónde estamos en estos cuatrimestres? Primero, el tema de la infraestructura sigue siendo un tema relevante, que es vital. Quisiera señalar 2 o 3 temas. Uno, el tema señalado con acierto por la investigadora doctora Claudia Palma,
que la violencia hacia la mujer es central. Segundo, que el tema que señalamos de la desigualdad es primordial. Tercero, que el tema de ético es un tema a resolver. Cuarto, que el tema de tener una nueva gestión pública en áreas estratégicas es primordial. Y cinco, aunque no está dicho tan fuertemente, sí es importante que se busquen acuerdos, si no posiblemente las presiones serán más fuertes. Estamos en un momento difícil, pero un momento que requiere nuevas alternativas y que debe ser también parte del debate en el escenario electoral actual. Y para cerrar, lo estamos diciendo, el tema que hay que señalar, hay que fortalecer también la parte de la recuperación económica, pero no solo social. Y el tema de infraestructura ya citado es un tema que hay que retomarlo, porque eso puede ser un tema que ayuda a la recuperación y el tema de mitigar o reducir, que sería lo más adecuado, la desigualdad y el desempleo en todas sus formas. No podemos pensar en un país miembro de la OCDE con un 25% de pobreza o con altos niveles de desigualdad. Un país en la OCDE tiene que pensar sí en la competitividad, sí en un esfuerzo para mejorar capacidades empresariales, pero también en la otra parte, apuntar adecuadamente en la medida de bienestar. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en estos momentos dentro de esta coyuntura. Muchas gracias y le daría la palabra a la coordinadora de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos y doña Claudia. Vamos a proceder con lo siguiente. Vamos a dejar de compartir la presentación, por favor, para que don Carlos haga un resumen de su participación de 1 minuto y posteriormente doña Claudia también haga un resumen de 1 minuto de su participación. Esto con el fin de atender con la solicitud de algunos medios que requieren pues este resumen para ilustrar sus informaciones. Entonces, agradeceremos mantener cámaras y micrófonos apagados. Únicamente don Carlos y Claudia tienen la palabra en el momento que lo consideren necesario. Resumen de 1 minuto, por favor. Muchas gracias. Esta conferencia trató el tema entre el tema ético, el tema de la desigualdad y la violencia como elementos centrales. En la misma hemos abordado que el tema de la desigualdad social, pese a estar en el bicentenario, sigue siendo un problema central para Costa Rica que tenemos que resolver y buscar superar ese elemento. En segundo lugar, también planteamos que el país tiene que modificar sustancialmente sus acciones en varias órdenes. La primera de ellos, señalamos que la violencia se ha convertido en un problema fundamental desde el punto de vista de que si bien se hacen esfuerzos por parte del gobierno, tenemos que buscar nuevos elementos, ya que la muerte, el sicariato, se ha convertido casi en un tema presente en la sociedad costarricense de todos los días. De igual manera, señalamos también el tema de la ética pública con 2 planos. Uno, que hay que fortalecer los criterios de planificación, evaluación y también los criterios de gestión para pensar en el tema de la infraestructura en una forma diferente, pero también fortalecer los mecanismos para que, como que las auditorías, las Contraloría y la Contraloría General de la República puedan mejorar su servicio en diferentes partes. En esta parte también señalamos el tema del ferrocarril y las nuevas modalidades correspondientes de transporte urbano debe ser un tema a debate e intercambio en estos momentos. En la parte del escenario señalamos político que hay una fuerte presión en la Asamblea Legislativa, un distanciamiento de diferentes fracciones con el gobierno de la República. Posiblemente estos 2 meses que faltan para finalizar el año y los primeros del otro año van a ser muy difíciles en relación con esto. Esto hace que acuerdos de reformas tributarias y algunas partes de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional van a ser muy discutidos por la Asamblea Legislativa y algunos modificados sustancialmente. Cerramos diciendo que hace falta un esfuerzo en estos campos
para fortalecer estrategias que nos permitan resolver algunas de las situaciones y buscar alternativas que nos permitan construir nuevas acciones que nos den competitividad, pero también que logren bienestar. Yo solo quisiera recalcar de lo que conversamos con respecto al tema de las mujeres, que si bien es cierto el país ha avanzado en temas de convenios a nivel político, que hay una parte de las mujeres que se siguen quedando afuera de estos beneficios de los que algunas gozamos. Esa es la mayoría de las mujeres, esa es la que se ve, las que se ven representadas en las afectaciones de la pandemia, de la desigualdad, de la falta de trabajo. Y en ocasiones tenemos una mirada, es mi criterio, que solamente nos hace resaltar a aquellas personas que de una u otra manera han venido caminando en el lado positivo de la sociedad y del bienestar, pero que eventos coyunturales como el que hemos estado viviendo hace más de un año ponen en evidencia que el nivel de desigualdad, ya no hablemos solo de pobreza, el nivel de desigualdad, de falta de oportunidades, de falta de condiciones para el trabajo que se acceden principalmente a través de la educación, de una falta importante en la discusión sobre la distribución de las tareas en el hogar, sigue quedando pendiente en este país y sigue afectando principalmente a las mujeres. A la par de eso, el tema de la violencia, lo he venido diciendo en otras conferencias, es un tema que se trabaja en comunidad. No podemos seguir depositando en las personas que se convierten víctimas del sistema y víctimas de relaciones con familiares, de pareja, con hermanos, en la calle, como responsables de esa violencia que reciben, que incluso algunas de ellas las lleva a la muerte. Hay un trabajo pendiente en términos de nuestras instituciones con respecto al tema de la violencia, pero hay un trabajo aún más pendiente de todo aquello que transmitimos a través de los medios de comunicación sobre este gran reto. Muchas gracias a don Carlos y doña Claudia. Abrimos el bloque de preguntas de la prensa. Me indican, por favor, quienes desean tomar la palabra. Adelante. Pueden indicar su nombre y medio del que pertenecen y abrir el micrófono. Me indica una periodista, María Siu, que tiene problemas con el micrófono. Adelante, María, escríbame la consulta en el chat y yo con mucho gusto se la expreso a don Carlos. En tanto, si alguien más tiene otra pregunta, en tanto María escribe su consulta. Indica María Siu que si por favor le pueden profundizar sobre el tema de desempleo, la desigualdad y los parámetros de la OCDE. Adelante, don Carlos y Claudia. Bueno, cuando uno participa en la OCDE, lo que se busca, los países que están ahí, son países que tienen una capacidad para responder a políticas de bienestar. Las memorias anuales, los informes semestrales y a veces también de ciertos temas, es una cuestión que requiere que el país, si quiere ser miembro de la OCDE permanente, haga esfuerzos en ese campo, haga esfuerzos para bajar el desempleo por una parte, pero por otro lado, el problema más serio de la desigualdad. Hay que crear nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para el bienestar. Por ejemplo, el mejorar la calidad de la educación, que la calidad pública de la educación sea mejor, el mejorar los servicios de atención a las personas, el mejorar los indicadores es un tema fundamental. Pero amplío para los distinguidos periodistas, no solo en esa área, hay
una serie de recomendaciones también en el campo, por ejemplo, la contratación, en la inversión que hay que hacer promedio para salud, que estamos en como $1,800 anuales per cápita y deberían algún día, no ahora, por supuesto, hay que ser realista, llegar posiblemente a indicadores de $100,000, pero los mecanismos tienen que ser otros. También hay que hacer cambios en la Hacienda. Es decir, el planteamiento de la OCDE para que Costa Rica tenga todos los requisitos va a requerir un esfuerzo, pero estos dos, junto con el de violencia y también la iniquidad en el trato con la mujer, son temas que deben buscar alternativas, independientemente de la OCDE, como un país que se dice democrático, debe ser en todos los aspectos. Claudia, si querés agregar algo, con mucho gusto. No, yo creo que lo que vos estás anotando es lo correcto. Gracias. Muchas gracias. Si alguien más tuviera una pregunta, adelante. Pregunta también María Ciudad. Disculpe, hace una segunda pregunta. ¿Esta crispación social podría afectar la participación electoral, elevar el abstencionismo? Bueno, uno podría pensar que son dos elementos interrelacionados, pero no necesariamente. Posiblemente la gente pensaría que el abstencionismo puede ser mayor, pero podría ser que si los partidos políticos plantean en estos meses que faltan alternativas interesantes, sugerentes, posiblemente el abstencionismo no, se va a mantener en el mismo nivel. A veces a mayor desigualdad, no necesariamente en todos los casos se va a dar ese fenómeno. No es una acción correlacionada en forma directa. No podemos llegar a esa conclusión tan rápidamente. Por supuesto, si uno toma ciertas redes y ve las cosas que se publican, podría pensar que sí, pero hay muchos actores que no están visibilizados y que todavía no han dado su opinión. Por otra parte, también hay que ver que la campaña está iniciando. Tendríamos que tener parámetros a 2 meses, otro en diciembre, como por el 15, y en enero, los primeros días, y la curva que va hacia a la primera parte de la elección, a ver si hay. Y si hubiera segunda votación, ver cuál va a ser la participación de los y las costarricenses. No es un tema que se pueda dar desde ya por sentado. No sé si Claudia quiere agregar algo. No, así está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea la palabra? Bueno, si no tenemos más consultas de la prensa, daríamos por finalizada la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su participación y recuerden anotarse en el chat para poder enviarles por correo electrónico los materiales de la conferencia, así como el vínculo donde quedará grabada la presentación. Muchísimas gracias y pues don Carlos y doña Claudia quedan a la orden para posteriores consultas a través de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Que tengan un excelente día y cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias.